bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a ver el paso a paso para el ejercicio que estamos realizando en Excel para organizar y graficar datos. Para esto, en esta primera parte del video vamos a ver cómo realizar el paso a paso desde la aplicación de Excel que está disponible en algunos computadores, pero si en su computador no tiene disponible la aplicación de Excel o le solicita pagar la licencia y no permite trabajar en él, puede avanzar a la mitad del video donde vamos a ver la otra alternativa desde computador que es gratuita y en línea, que es hojas de cálculo de Google. Habiendo dicho esto, entonces vamos a avanzar con la primera parte del video. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir una hoja de Excel, buscando Excel, ¿cierto?, en nuestro computador. Vamos a abrir un libro en blanco para trabajar. Es importante recordar que en primera instancia estuvimos buscando, investigando en internet, diferentes objetos tecnológicos y sus fechas de creación o invención o elaboración. Y luego los clasificamos, organizamos de acuerdo a los siglos XIX, siglo XX y siglo XXI. Esa organización es la que vamos a dejar ahora en Excel. Entonces, en primera instancia vamos a colocar los siglos que tenemos que trabajar. Siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Luego, hacia abajo, vamos a completar la lista de los objetos que descubrimos que habían sido inventados, ya sea en el siglo XIX, XX o XXI. Esto lo vamos a hacer siguiendo la columna donde está ubicada el siglo correspondiente. Importante mencionar, hacia abajo siempre van a ser columnas, que son estas que tienen letras, A, B, C, D, etc. Y hacia el lado, los que tienen números, son filas. Entonces, nos ubicamos en la primera columna, que es siglo XIX, y hacia abajo vamos a completar la lista de objetos que investigamos. Recuerden que para este trabajo no hay un número mínimo o máximo de objetos, ya que no vamos a dejar una cantidad absoluta de investigación, sino que va a depender de lo que cada uno haya descubierto en su proceso. Pero recuerden que son objetos tecnológicos, es decir, objetos que tienen forma física. No sirven servicios como YouTube, Facebook u otras páginas, por ejemplo, porque esos son servicios, no tienen una forma física. Yo las utilizo en un computador o en una televisión, pero no tienen una forma. Al contrario del computador o la televisión, que sí tienen forma y yo sí los puedo tocar. Son tangibles. Entonces, yo acá por tiempo voy a colocar solo letras. Usted va a colocar los nombres de los objetos. Supongamos que llegamos hasta ahí en el siglo XIX. Luego completamos el siglo XX. Supongamos que llegamos hasta acá. Y en el siglo XXI lo mismo, pero con los objetos que fueron inventados en el siglo XXI. Importante, si le pasa que escribiendo el nombre de un objeto se le pasa de largo así, ¿cierto? No se ve completo o se queda encima de la otra columna, usted debe ubicar su mouse justo en el borde entre el A y el B, justo en los límites o de la letra que corresponda. Y cuando su mouse cambia de ese signo más a esa flechita, que es una rayita, ¿cierto? Y dos flechitas apuntando hacia los lados, debe hacer doble clic. Y si se fijan, ahí mi celda se ajustó al tamaño del texto que yo tenía. De esa misma forma, si yo ahora borro, si se fijan ahora me sobra espacio, pero si vuelvo a hacer doble clic, se va a ajustar el tamaño. Muy bien. Entonces, ahora vamos a contar el total, pero para contar no vamos a hacerlo contando hacia abajo, sino que vamos a aprender a utilizar una fórmula. Para esto vamos a colocarnos acá, en el primer siglo. Sobre esta vamos a hacer clic con nuestro botón derecho y vamos a ir al botón que dice insertar. Y acá vamos a seleccionar la opción que dice insertar toda una columna y le damos a aceptar. Nos quedamos acá entonces y aquí vamos a completar con números. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es un 1 por cada objeto que puse en mi lista. Cuando haya llegado al final, ya se me acabaron, si se fijan, las letras. Vamos a insertar la fórmula, que es signo es igual
suma, escribo suma, abro paréntesis, selecciono el primer casillero, coloco mi mouse en la esquina de modo que se coloque en una flecha diagonal y deslizo hasta el último 1. Cierro paréntesis y aprieto la tecla Enter o para bajar. Y ahí, si se fijan, me ha contado el total de objetos. Vuelvo a repetir el proceso ahora con siglo XX. Me ubico en siglo XX, botón derecho, insertar, una columna, aceptar. Aquí completamos con números 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y abajito colocamos es igual, suma, abro paréntesis, hago clic en el primer 1, me ubico en la esquina hasta que la flecha cambie a diagonal, deslizamos hasta abajo, cierro paréntesis, Enter. Y repetimos con el tercero. Insertar, toda una columna, aceptar, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es igual, suma, abro paréntesis, desde el primer 1, deslizo hasta el último, cierro paréntesis, Enter. Y tenemos nuestros totales. Entonces, ya tenemos la primera parte, ahora vamos a ordenar esta información para que quede toda junta. Vamos a escribir acá siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y abajito vamos a colocar los totales, que son 14, 11 y 12. Cuando tengo ordenada la información, voy a hacer esta información que puse. Voy a ir al botón que dice acá arriba, insertar. Voy a buscar este gráfico, que es el gráfico de líneas. Selecciono el primero. Y ahí tengo mi gráfico de líneas. Y ahí lo puedo mover para que tenga más espacio. Y ahora vamos otra vez. Selecciono, insertar, circular. Y tenemos nuestro gráfico circular. Deben hacer los dos. Recuerden que vamos a analizar ambos gráficos. Tenemos un gráfico lineal mostrando nuestros siglos y un gráfico circular también acá mostrando los diferentes siglos. Esto sería la primera parte de Excel. No olviden que cuando terminen de hacer esta parte del trabajo deben ir a Archivo, Guardar como, en el escritorio, en su computador, en una carpeta de tecnología o donde no lo pierda, va a colocar Trabajo Tecnología, por ejemplo, y va a guardar para que no lo pierda, ¿ya? Y luego vamos a ir a la segunda parte, que es para trabajar o traspasar esto a PowerPoint. Para esto vamos a buscar PowerPoint en nuestro computador. Abrimos una presentación, usted coloca el diseño que usted prefiera. Acá vamos a hacer la portada, siguiendo siempre las instrucciones. Recuerden colocar nombre, curso, asignatura, el logo del colegio y todo lo necesario. Y vamos a crear una nueva diapositiva. Vamos a elegir la opción que dice 2 objetos. Vamos a agregar 2 iguales a esta. 2 objetos, que son esta acá. En la primera vamos a colocar análisis gráfico lineal. Y en la segunda de título vamos a colocar análisis gráfico circular. Entonces, vamos a ir a nuestro Excel, vamos a seleccionar el primer gráfico, vamos a hacer clic en la esquinita acá, con el botón derecho vamos a poner a copiar. Vuelvo a PowerPoint y en el gráfico lineal hago clic acá y aprieto el botón de pegar. Y ahí está mi gráfico. Ahora voy a repetir el proceso, pero con el gráfico circular. Vuelvo a Excel, hago clic al gráfico circular,
botón derecho, copiar, vuelvo a PowerPoint, selecciono en la pantalla y pegar. Hasta ahí lo vamos a dejar por ahora porque el análisis lo vamos a trabajar en la próxima clase. Para esto entonces va a dejar su PowerPoint hasta ahí. Recuerde que puede ponerle diseño, todo lo que usted desee. Y guarde el archivo para continuar editando y agregar su análisis en la próxima sesión. Entonces vamos a ir a archivo, guardar como. Vamos a ir a nuestro escritorio y vamos a colocar trabajo tecnología. Y le damos a guardar. Importante que guarden ambos archivos porque tanto el Excel como la presentación lo deberán presentar para su evaluación, ¿ya? En el Excel revisaremos cómo organizaron los datos, crearon los gráficos, aplicaron la fórmula y en el caso del PowerPoint veremos cómo organizan la información y realizan sus respectivos análisis. Ahora vamos a ver cómo hacer este mismo procedimiento, pero desde hojas de cálculo. Entonces, si su computador no tiene Excel o lo tiene, pero no funciona para ingresar datos o está solicitando licencia, cualquier cosa por el estilo, usted lo que va a hacer es lo siguiente. Va a ir a su navegador y una vez que haya ingresado con su cuenta de Google, recuerde que para eso aquí sale una fotito, ¿cierto?, de su cuenta de Gmail. Es la misma con la cual ingresa a Classroom. Va a apretar en estos puntitos de aplicaciones de Google y va a buscar este de acá, primero que nada, que es hojas de cálculo. En esta página entonces, como está enlazado a Gmail, al igual que Classroom, ¿cierto?, que otras aplicaciones que hemos usado antes, todo lo que usted va guardando va quedando en línea, es decir, que se va guardando y va quedando en la nube de Drive. Entonces, asegúrese de que esté conectado a Internet para que se vaya guardando lo que esté avanzando y para iniciar vamos a abrir aquí en el signo más donde dice en blanco. Se creó una hoja en cálculo, si se fijan es muy similar a la de Excel. Y para esto, aquí arriba donde dice hoja de cálculo sin título, vamos a hacer clic y aquí vamos a dejar el título, ¿cierto?, de trabajo de tecnología. Ahí si se fijan, aparece que ya está guardado. Entonces, hacia abajo vamos a llamar columnas, que son estas que tienen letras, y hacia el lado son filas, ¿ya?, que son las que tienen números. En nuestra primera columna, recordemos que anteriormente tenían que investigar la fecha en que habían sido inventados o creados diferentes objetos tecnológicos y los clasificaron en 3 siglos, siglo XIX, XX y XXI. Eso es lo que vamos a ordenar acá. Entonces, en nuestra primera columna vamos a colocar siglo XX, en la segunda en la primera siglo XIX. En la segunda siglo XX, ahí sí. Y en la tercera siglo XXI. Y hacia abajo vamos a anotar la lista de los objetos que encontramos. No hay un mínimo o un máximo de objetos, no definimos un total específico porque todo va a depender de la investigación que haya hecho cada quien. Lo importante es que se evidencie que buscó información y armó una lista de objetos tecnológicos, ¿ya? Entonces, en siglo XIX vamos a colocar la lista de objetos, yo solo voy a colocar letras en honor al tiempo. Entonces colocamos nuestra lista de objetos. Si le pasa, por ejemplo, de que tiene un objeto con el nombre largo y escribe y se le pasa de largo para la otra columna o queda corta, usted debe ubicarse aquí, justo donde la flechita se gana en forma horizontal entre ambas letras y hacer doble clic. Y ahí, si se fijan, la columna se adapta al tamaño del texto. Entonces, vamos a seguir completando ahora siglo XX y siglo XXI. Entonces, ya tenemos lista esta primera parte, ahora vamos a contabilizar. Para esto vamos a usar una fórmula, por lo que por lo primero debemos enumerar los objetos. Para esto vamos a ubicarnos en el primer siglo, XIX, vamos a poner botón derecho y vamos a darle la opción de insertar una columna.
Si se fijan, se agregó una columna primero. Aquí, al lado de cada nombre de los objetos, vamos a colocar un 1 por cada uno. Y cuando hayamos llegado al final, vamos a aplicar la fórmula. Para esto deben colocar es igual, suma, abro paréntesis, selecciono el primer 1, arrastro hacia abajo haciendo clic sin soltar el botón. Cuando llegue abajo, cierro el paréntesis y aprieto el botón de Enter o de bajar. Y ahí está el total del primer listado. Repetimos el proceso entonces. Me ubico en siglo XX, insertar una columna y completamos con unos. Un 1 por cada objeto. Cuando lleguemos al final de la lista, bajamos. Es igual, suma, abro paréntesis, hago clic desde el primer 1 sin soltar el botón, bajo hasta el último, cierro paréntesis, Enter. Y ahí está el segundo total. Y en el tercero, lo mismo. En el nombre, insertar una columna. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y la fórmula. Es igual, suma, abro paréntesis, del primer 1, arrastro sin soltar el botón hasta el último, cierro paréntesis, Enter. Y tenemos el último total. Ahora vamos a ordenar acá la información. Vamos a escribir entonces siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, y vamos aquí abajo a dejar los totales. 15, 12 y 10. Seleccionamos nuestros casilleros y vamos a ir al botón que dice Insertar. Y vamos al botón que dice Gráfico. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí al lado vamos a elegir Gráfico de línea primero. Si se fijan, ahí se armó el gráfico. Desde estos cuadraditos de las esquinas puedo achicar el tamaño y si lo selecciono desde el centro lo puedo mover y lo ubico. Luego, aprieto afuera, ¿cierto? Vuelvo a seleccionar los mismos casilleros. Voy a insertar, gráfico. Y ahora sí apareció el circular. Voy a personalizar. Voy al botón de leyenda. En posición, voy a seleccionar abajo. Y cierro. Acá puedo hacer clic, desde las esquinas también puedo achicarlo y ubicarlo ahí para que me caiga en mi hoja de cálculo. Ahora, tengo que traspasar estos gráficos a una presentación. Entonces, vamos a abrir otra ventana, vamos a ir a las aplicaciones y vamos a elegir la opción de presentaciones. Vamos a agregar uno en blanco. Ahí usted puede elegir un diseño, ¿cierto?, para su presentación. En la primera va a ser la portada, que debe tener el título del trabajo del proyecto, su nombre, su curso, la asignatura, el logo del colegio. Y luego vamos a ir acá a añadir, en la flechita, y vamos a agregar la opción que dice título y 2 columnas. Y vamos a agregar 2 iguales, título y 2 columnas. En el primero vamos a poner de título análisis gráfico lineal. Y en el segundo, análisis gráfico circular. Entonces, para el primero vamos a ir a nuestra hoja de cálculo, seleccionaremos nuestro gráfico, apretaremos la opción en los 3 puntitos que están ahí en la esquina, apretamos, vamos a copiar gráfico, volvemos a la presentación, hacemos clic, botón derecho, pegar y ajustamos el tamaño. Este cuadro de abajo lo podemos borrar. En cortar. Y en la siguiente, acá también, vamos a cortar este cuadrado.
Vamos a apretar el gráfico circular en los 3 puntitos, opción copiar gráfico, volvemos a la presentación, pegar, y ahí está nuestro gráfico circular. En presentación sin título colocamos trabajo tecnología para que no se nos pierda el trabajo o con otro nombre que usted prefiera guardarlo. Y vamos a dejar hasta ahí porque los análisis los completaremos en la próxima clase. Todas las indicaciones para ello, las preguntas de guía y referencia están en la guía número 4. Espero esta información les sea de utilidad. Sigan el paso a paso, póngale pausa si lo necesita el video y cualquier consulta no duden en escribirme porque para eso estoy, para ayudarle. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.